Hola amigos y hermanos de Más que Vencedores, los bendigo una vez más desde acá, desde White Plains, Nueva York, llevando a ustedes estos pequeños mensajes de edificación. Para esta fecha quiero hacer este video que de pronto para muchos creyentes es un poco controversial. De hecho, el título del video es ¿Deben los cristianos celebrar la Navidad? Quiero llevarlos por el conocimiento a determinar verdaderamente cuál es la diferencia entre la Navidad y la relación que no tiene el árbol con la Navidad. Pero lo más importante de esto es aprender que lo que estamos celebrando lo debemos hacer por convicción o por tradición, que es algo importantísimo. De hecho, todavía para esta fecha, tanto gente cristiana como gente no cristiana celebra la Navidad, porque de hecho la Navidad, como bien lo vamos a ver en el latín, natividad, significado nuevo nacimiento, se habla de esto para celebrar el nacimiento de Cristo, que sin importar si fue la fecha o no, que fue pasada para el 25 de diciembre, pero según los escritos bíblicos fue de acuerdo más o menos lo que pueden entender los estudiados, fue entre septiembre y octubre, para la época de otoño, que se dio el nacimiento de Cristo. Pero muy aparte de la fecha, lo que lleva a la controversia es verdaderamente si la Navidad la debemos celebrar con el árbol o no, porque el árbol definitivamente no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesucristo. Y por eso lo dije al comienzo, lo haces por tradición o por convicción. El celebrar la Navidad, que es el nacimiento de Cristo, no está mal desde el punto de vista que estás celebrando el nacimiento de tu Salvador, sin importar la fecha, que fue movida para diciembre 25. En realidad lo que tenemos que mostrar nosotros, o ver, o creer, o mirar nosotros los creyentes, es si en realidad lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para celebrar en nuestras vidas el nacimiento de aquel que iba a morir por nosotros. La Navidad, como lo dice en el latín, natividad o nacimiento nuevo, también llamada coloquialmente Pascua, es una de las festividades más importantes del cristianismo, junto con la Pascua de Resurrección y Pentecostés. Esta solemnidad, que conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén, se celebra el 25 de diciembre en la Iglesia Católica, en la Iglesia Anglicana, en algunas comunidades protestantes y en la mayoría de las iglesias. Los angloparlantes utilizan el término Christmas, cuyo significado es misa o más de Cristo, o sea, misa de Cristo. En algunas lenguas germánicas como el alemán, la fiesta se denomina Weihnachten, que significa noche de bendición. Las fiestas de Navidad se proponen, como su nombre lo indica, celebrar la Navidad, es decir, el nacimiento de Jesús de Nazaret. En realidad ese es el punto clave del nacimiento. Alguien me decía, y un familiar me decía, que yo era un religioso porque celebraba la Navidad. Pero cuando no se conoce, cuando no se tiene el conocimiento, somos muy dados a juzgar. El celebrar el nacimiento de mi Creador, el nacimiento de mi Salvador, perdón, es algo que me llena de gozo porque Cristo fue el que murió por mí. ¿Cómo no celebrar su nacimiento? Si de hecho, por haber nacido Cristo es que estoy hoy en día aquí hablando de las cosas espirituales. Y si se celebra el nacimiento de cualquier persona, de un hijo tuyo, de ti y de mí, ¿por qué no celebrar con mayor gozo el nacimiento de Cristo? Que cambiaron el día, el 25, por los días de septiembre-octubre, que sería lo lógico, por la temporada de invierno en Belén, y lo muestran los escritos. Es donde nosotros tenemos, nosotros no, porque yo la tengo clara. De pronto el creyente tiene mucha confusión en esto. Y lo hago ¿por qué? Porque muchos se preguntan, ¿el cristiano verdaderamente debe celebrar la Navidad? ¿Deberá poner un árbol o no? Son cuestiones de convicción y no de tradición. El cálculo de la fecha, según los evangelios, algunos expertos han intentado calcular la fecha del nacimiento de Jesús
Tomando la Biblia como fuente, pues en Lucas 15, 1-14 se afirma que en el momento de la concepción de Juan el Bautista, Zacarías, su padre, sacerdote del grupo de Abdías, oficiaba en el templo de Jerusalén, y según Lucas 1:24-36, Jesús nació aproximadamente 6 meses después de Juan. Primera de Crónicas 24, 7-19 indica que habían 24 grupos de sacerdotes que servían por turnos en el templo, y al grupo de Abdías le correspondía el 8º turno. Contando los turnos desde el comienzo del año, al grupo de Abdías le correspondía servir a comienzos de junio, del 8 al 14 del tercer mes del calendario lunar hebreo. Siguiendo esta hipótesis, si los embarazos de Isabel y María fueron normales, Juan nació en marzo y Jesús en septiembre. Esta fecha sería compatible con la indicación de la Biblia, Lucas 2:8, según la cual la noche del nacimiento de Jesús, los pastores cuidaban los rebaños al aire libre, lo cual difícilmente podrían haber ocurrido en diciembre. Ya viendo esto, de pronto tenemos un poco la claridad porque la fecha no sería la misma, pero digamos que sea algo irrelevante para lo que significa verdaderamente la celebración, porque lo que yo deseo es celebrar el nacimiento de Cristo. Ahora, hay algo muy importante que vamos a mirar ahora. ¿Qué relación tiene el árbol con el nacimiento de Jesucristo? ¿Por qué relacionamos y por qué se llega a esta celebración? Y ahí es donde está el meollo del asunto, digámoslo de esta forma, o aquella controversia entre muchos creyentes, si está bien que celebremos o no. Y no es el celebrar la Navidad, sino el mezclar las cosas que no tiene que ver una con la otra. Y ahí es donde te hablo de la convicción o de la tradición. La historia del árbol de Navidad. Cuando los primeros cristianos llegaron al norte de Europa, descubrieron que sus habitantes celebraban el nacimiento de Frey, dios del sol y la fertilidad, adornando un árbol perenne en la fecha próxima a la Navidad cristiana. Es un árbol perdurable como el pino. Este árbol simbolizaba el árbol del universo, llamado Yggdrasil, en cuya copa se hallaba Asgard, la morada de los dioses, y el de Valhalla, el palacio de Odín. En las raíces más profundas estaba Helheim, el reino de los muertos. Posteriormente, con la evangelización de esos pueblos, los conversos tomaron la idea del árbol para celebrar el nacimiento de Cristo, pero cambiándole totalmente el significado. Se dice que San Bonifacio, en el 680-754, evangelizador de Alemania, tomó un hacha y cortó un árbol que representaba el Yggdrasil, aunque también pudo ser un árbol consagrado a Thor, y en su lugar plantó un pino que, por ser perenne, simboliza el amor de Dios, adornándolo con manzanas y velas. Las manzanas simbolizaban el pecado original y las tentaciones, mientras que las velas representaban la luz de Jesucristo como la luz del mundo. Conforme pasó el tiempo, las manzanas y las velas se transformaron en esferas, luces y otros adornos. Después se agregó la tradición de poner regalos para los niños bajo el árbol, enviados por San Nicolás, también conocido como Santa Claus, el Papá Noel, o los Reyes Magos, dependiendo la leyenda de la zona donde se encuentren. Bien, aquí ya teniendo estos dos conocimientos, podemos entender que una cosa no tiene que ver con la otra, que sencillamente en un tiempo de la historia algunos creyentes fusionaron las dos celebraciones y se quedó así. Ahora la pregunta es, ¿debemos celebrar la Navidad? ¿Debemos tener árbol de Navidad? En sí la celebración de la Navidad es celebrar el nacimiento de Cristo. Ahora, el que tú coloques un árbol o no, no pienso yo que sea motivo de condena. Cada cual es libre de hacerlo como quiere. Pero bajo el conocimiento de aquella fusión de fiestas, ya tienes que tener tú la convicción si lo debes hacer o no, si te sientes bien haciéndolo o no. Esto es muy aparte de una salvación, porque pienso que el cristiano que coloque un árbol no adora.
Pero conociendo la historia y conociendo lo que significa el verdadero nacimiento de Cristo, no tiene nada que ver con los árboles. Como lo pudimos ver, aquel Bonifacio, pontífice, colocaba manzanas y luces, manzanas representando el pecado y las luces a Cristo como la luz del mundo. Pero fusionó algo que no tenía nada que ver lo uno con lo otro. Es importante entender que la Navidad se lleva en el corazón durante todo el año porque Cristo nació en nuestras vidas y para nosotros. Pero hay un día que se le celebra a todo el mundo, el tuyo y el mío. ¿Por qué no celebrar el de Cristo? Ahora, si lo quieres celebrar sin el árbol, mejor aún. Si lo quieres, yo personalmente no pongo árbol sin juzgar a nadie. No lo hago porque tengo convicción. Dejé de hacerlo porque era una tradición. Pero ahora lo hago por convicción, porque sé que no tiene nada que ver con Cristo. Y lo celebro sin criticar a ningún hermano en Cristo que lo ponga. Cada cual es libre de colocar el árbol. Pero según este conocimiento ya puedes tú tomar decisiones. Si lo quieres hacer o no, es problema tuyo. Solamente te digo que el celebrar a Cristo es lo más grande y poderoso que podemos vivir nosotros los creyentes, los que hemos creído. Y aún, mira, es algo tan poderoso que aún el inconverso y en todas partes del mundo, tal vez en diferentes fechas, algunos países, celebran el nacimiento de aquel que murió por ti y por mí en la cruz. A diferencia de otras festividades como el Halloween o como otras cosas que se celebra es la maldad, se celebra los espantos, se celebra el día de Satanás. Aquí estamos hablando de la celebración de nuestro Salvador. Y eso hay que hacerlo con convicción, no por tradición. Durante todo el año celebrarlo, pero hay un día especial en el que podemos decir, gloria a ti, porque naciste. Y hoy es un día de fiesta para nuestras vidas. Se acerca ese día. Y espero no sea de contradicción, no sea de pleito, de contiendas, el que tú pongas o no pongas un árbol. Nadie está puesto para juzgarte, pero bajo el conocimiento ya tú decides si lo haces por convicción o por tradición. Espero haya quedado claro el origen, la fecha y por qué se celebra la Navidad. La Navidad es vida. La Navidad es un nuevo nacimiento. El nacimiento de Cristo en nuestras vidas y el nacimiento, el día que nació, o en el mes o en los días aproximados que se nació, ese Salvador de nuestras vidas. Yo te bendigo desde acá, desde White Plains, Nueva York. Espero te quede claro. Voy a dejar en el enlace de la documentación de esto histórico que hay aquí, del conocimiento histórico, de la reseña histórica de lo que es la Navidad, del origen del árbol y de las fechas del nacimiento de Cristo. Espero pases unas felices Navidades, gózate en paz, en esa santidad que el Señor te mandó a vivir a ti, amado hermano, y a ti, amado amigo. Si tú no has conocido a Cristo, recíbelo como tu Señor y Salvador y conocerás cómo celebrar la verdadera Navidad, sin tragos, sin tanta promiscuidad allá en el mundo. Desde acá, desde White Plains, Nueva York, te bendigo. Espero les haya quedado claro y si hay alguna pregunta la pueden dejar ahí en los comentarios, que estaré contestando lo que me dejen como pregunta. Desde acá, desde White Plains, Nueva York, Alexander Salas, en tu canal Más que Vencedores, te bendice y te desea desde ahora una feliz Navidad. Nos vemos en un próximo video. Bye.